Bien, continuando con el tema de circuitos en corriente alterna, vamos a realizar este ejercicio bastante sencillo, pero que sin lugar a dudas nos va a dar unos fundamentos importantes para entrar ya en el análisis de este tipo de circuitos. Vamos a ver que es un circuito RLC sencillo, pero ya manejado en el dominio de la frecuencia. Entonces, para este nivel, pues ya tenemos una cierta experiencia en el análisis de este tipo de circuitos sin mayor dificultad, pero ahora le agregamos el componente de la parte del dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a ver la solución, que es bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer es pasar el circuito al dominio de la frecuencia para poderlo trabajar con el sistema de fasores, es decir, magnitud y ángulo. Y para poder trabajar las impedancias capacitivas, inductivas y las resistencias de forma más sencilla para hallar la impedancia equivalente, como ya lo hemos visto en la teoría. Vamos a partir entonces del hecho de que la frecuencia omega es igual a 10 y que por lo tanto, si nosotros vamos a pasar esta fuente de voltaje 24 coseno de 10t más 30 grados en voltios, si la llevamos al dominio de la frecuencia, esto va a ser sencillamente 24 a un ángulo de 30 grados en voltios. Ahí tenemos ya entonces esa fuente de voltaje o de tensión en el dominio de la frecuencia. Similarmente vamos a hacerlo con la inductancia, que es de un valor de 0.05 henrios. Y recordemos que en el dominio de la frecuencia esa impedancia será JWL. Si reemplazamos los valores, tendríamos que esto es J por W, que vale 10, y por L, que vale 0.05 henrios. Luego, eso nos va a dar un valor de J.5, ¿cierto? 10 por 0.05 me da J.5 ohmios. Y ya tenemos la impedancia inductiva. Ahora vamos a trabajar la capacitancia o el capacitor y vamos a decir que 0.2 faradios lo vamos a llevar al dominio de la frecuencia y eso es el equivalente a tener 1 sobre JWC. Luego eso va a ser igual a 1 sobre J por W, que ya sabemos que vale 10, por C, que vale 0.2. Entonces fíjese que ahí nos queda 10 por 2 abajo en el denominador, eso es 2, por 0.2, perdón, eso es 2. Un medio sería 0.5, pero la J está abajo, la pasamos arriba, me queda menos J.5 ohmios. Muy bien, entonces ya tenemos ahí eso en el dominio de la frecuencia. Recordemos que la resistencia de 5 ohmios, pues en el dominio de la frecuencia no cambia, va a ser 5 ohmios. Entonces ese mismo circuito lo vamos a llevar ya al dominio de la frecuencia y vamos a reescribir el circuito y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos va a quedar la fuente, que son 24 a 30 grados voltios. Tenemos aquí la bobina o la inductancia, que es J.5 ohmios. Tenemos el capacitor o la capacitancia, que nos queda ahora en el dominio de la frecuencia como menos J.5 ohmios. Y la resistencia, que no cambia su valor, sigue siendo 5 ohmios en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí tenemos que calcular ahora la corriente y el voltaje V sub 0 en la resistencia. Note la convención, ¿no? En el dominio de la frecuencia utilizamos la corriente y el voltaje con las letras en mayúscula. En el dominio del tiempo lo utilizamos con minúscula, para seguir respetando las convenciones de los circuitos en corriente directa o DC. Bien, ya con eso entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es hallar la impedancia equivalente, es decir, una Z equivalente, que consiste básicamente en sumar en serie estas impedancias, como ya lo hemos visto previamente. Entonces decimos que esto es J.5 ohmios menos J.5 ohmios más 5 ohmios. Luego esa Z equivalente me va a quedar 5 ohmios. Note, algo interesante. Debido al valor que tiene la capacitancia y la inductancia o la bobina, pues esas dos impedancias, la impedancia inductiva y la capacitiva, se anulan. Es decir, que la Z equivalente nos queda resistiva. Es decir, es una resistencia, lo que va a ver el circuito allí. Entonces eso fácilmente ya lo podemos reemplazar de la siguiente forma. Si nos pidiesen el equivalente por la fuente de 24 voltios, desfasada 30 grados en voltios, con una impedancia equivalente, Z equivalente, que vale 5 ohmios. Y aquí básicamente lo que tenemos ahora que calcular es esta corriente I, que es muy sencillo. Entonces la corriente ahora va a ser I igual a voltaje, que sería 24 a 30 grados voltios, sobre la resistencia o la impedancia Z equivalente, que sería 5 ohmios. Luego eso, 24 sobre 5 me da 4.8 allí con la calculadora, a un ángulo de 30 grados en amperios. Es decir, que la corriente en el dominio del tiempo, que es la que nos preguntan, va a ser igual a 4.8 coseno de 10t más 30 grados.
en amperios. Note algo interesante, la corriente no se desfasó. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque lo que quedó es una resistencia equivalente de 5 ohmios. Las impedancias capacitiva e inductiva desaparecieron, se anularon el efecto. Entonces fíjese que allí hay algo importante que aprendemos de este circuito sencillo, y es que nosotros más adelante en las aplicaciones a nivel industrial vamos a ver que tenemos que corregir el factor de potencia. Entonces los ingenieros eléctricos, los ingenieros de control van a ver que necesitan en ciertas aplicaciones corregir el factor de potencia en las empresas, y allí pues básicamente lo que hacemos es jugar con las capacitancias, porque la inductancia ya la tiene metida en los motores, los cables. Eso no lo podemos manejar nosotros directamente, pero el valor de las capacitancias de los condensadores sí lo podemos manejar. ¿Para qué? Para llegar a un punto donde casi anulemos totalmente el efecto inductivo. ¿Sí ven lo importante? Ya fíjese que este ejercicio, aunque sencillo, nos da ciertos aspectos importantes para la práctica. Entonces recuerden eso. El efecto capacitivo y el efecto inductivo tienden a anularse entre sí en los circuitos. Depende de cómo conectemos esos capacitores y esas inductores o bobinas, pues vamos a lograr el efecto deseado. Bueno, y finalmente el último dato que nos pide el ejercicio es cuánto vale el voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje V sub 0 va a ser igual a I por la resistencia. Entonces va a ser igual a I, que vale 4.8 a 30 grados en amperios, multiplicado por la resistencia, que vale 5 ohmios. Y eso ya sabemos que amperios por ohmios nos da voltios. 4.8 por 5, ¿cuánto nos da? 24 voltios nuevamente, a un ángulo de 30 grados. Recordemos que la resistencia no desfasa la corriente con respecto al voltaje, ¿ok? Siempre están en fase, no lo olviden. Por eso nos da esa respuesta, y es lógico, ¿verdad? Entonces, fíjese que ya tenemos el voltaje V sub 0 en función del tiempo fácilmente, y es 24 coseno de 10t más 30 grados en voltios. Y ahí está la segunda parte de la respuesta que estamos buscando. Entonces note aspectos interesantes allí. Ya empezamos a trabajar un poco los fasores, ¿cierto? Y ya empezamos a hacer ese análisis previo para ir entrando poco a poco a hacer circuitos un poco más complejos. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Recuerden que esto es muy sencillo, pero como siempre, la clave está en los conceptos. Sigan adelante con este curso, no se cansen, sigan adquiriendo más destreza mediante practicar, mediante hacer más ejercicios, y verán que la situación se vuelve más sencilla de entender y comprender para poder abordar temas más complejos. ¿Ok? Los veo en el siguiente video.